Nehemías capítulo 3 versículo 26 dice la palabra de Dios: y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. La semana pasada pudimos ver la puerta de la fuente, que era símbolo del Espíritu Santo. Habíamos dicho que en la palabra de Dios, cuando nosotros teníamos agua en movimiento, simbolizaba el Espíritu Santo, y cuando tenía agua en quietud, agua tranquila, era la simbología de la palabra de Dios. Vimos una serie de características acerca del Espíritu Santo, y hoy nos toca ver la puerta de las aguas, que tiene como simbología la palabra de Dios. En Nehemías capítulo 8, Esdras junta a todo el pueblo, no quedando ninguno que no entendiera, y empieza a leer la ley de Moisés frente a esta puerta, la puerta de las aguas. Ahora, ¿qué tiene de especial la palabra de Dios? ¿Qué podemos encontrar en ella? ¿Qué hace en nosotros? Son preguntas que vamos a resolver a lo largo de este video. Primero vamos a leer en Hebreos capítulo 4 versículo 12, que dice así la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este video lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte vamos a ver una serie de características que tiene la palabra de Dios, y la segunda parte, que es la más importante, qué postura vamos a tomar frente a lo que tenemos en nuestros hogares, que es la misma palabra de Dios. En primer lugar, las características que podemos encontrar, muchas las vamos a sacar de aquí, de este pasaje que hemos leído. Dice en primer lugar, la palabra de Dios es viva. Y si bien la palabra de Dios te puede dar vida, como lo hizo con Nicodemo, dice: si no nacieres del agua y del Espíritu, quiere decir que si no naces de la palabra y del Espíritu, no tendrás vida eterna. Si bien la palabra tiene ese poder de darte vida, en este pasaje no te está diciendo que te va a dar vida, sino que se está definiendo a sí misma la palabra de Dios, y dice que ella es viva. Y nosotros podemos encontrar en muchos pasajes de la palabra de Dios lugares en donde nos damos cuenta que la palabra de Dios tiene vida. Dice, por ejemplo, Isaías 55:11, dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiera y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios tiene poder en sí misma. Un predicador, cuando yo era más chico, me decía: cuando vos prediques, vos esbozá la palabra de Dios, vos citá versículos bíblicos. ¿Por qué? Porque el poder para que la persona pase de muerte a vida, se convierta, tenga salvación, no está en las experiencias personales, no está en lo que hizo aún Dios en tu vida, sino que está en el poder de la palabra de Dios. Como vamos a ver más adelante, la palabra de Dios es la única que nos deja al desnudo, tal cual estamos, tal cual somos. Por lo tanto, es ella la que puede ahondar en nuestro ser y discernir, como dice su palabra, hasta los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿En dónde más vemos la palabra de Dios que es viva? ¿Recuerdan el caso de Lázaro, que muere? Jesucristo viene y desde afuera de la tumba, Jesucristo le dice: Lázaro, ven fuera. Y su palabra fue el poder para que Lázaro volviera a la vida y saliera hacia afuera del sepulcro. En Génesis encontramos en el capítulo 1 cada uno de los días en donde Dios decía. No planificaba Dios. No decía: bueno, hoy voy a ver qué hago y mañana si se cumple, se cumple. No, Dios dice: sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. Versículo 26 del capítulo 1 de Génesis dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Y qué pasó? Dios creó
al hombre. Hay un pasaje en Isaías capítulo 46, versículo 10, que dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la ambigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. La palabra consejo en el original quiere decir palabra. La palabra de Dios se va a cumplir. Y les cuento una experiencia que tiene que ver con ese versículo que dice: si vosotros no hablaren, las piedras hablarán. Y esto tiene que ver cuando hablamos de la palabra de Dios que cumple su propósito. Yo trabajaba en una empresa y muchas veces sentí el llamado a predicarle el evangelio al dueño de la empresa. Muchas veces sentí esa sensación de decirle: tenés que hablar hoy, sí o sí. Negligentemente yo pasaba por alto ese llamado, pasaba por alto esa voz del Espíritu que me daba para hablarle, y lo dejé pasar. Yo me voy de esa empresa y al tiempo vuelvo y me encuentro con el dueño, y charlando me dijo que él había aceptado a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Es más, que se estaba congregando en una iglesia. ¿Y sabes cuál fue mi sorpresa? Porque yo le pregunté: ¿y quién te habló de Cristo? Y me dice: me habló una persona que fue a la iglesia, me llevó, pero después no fue más a la iglesia. Para mi punto de vista, la persona que llevó a ese patrón mío a los pies de Cristo fue un inconverso. ¿Por qué? Porque si yo no cumplí el propósito que Dios tenía, alguien más lo tenía que hacer. Las piedras hablarán. Para mí, en ese momento, esa persona era una piedra que estaba hablando. ¿Por qué? Porque el que tenía que hablar, o sea, yo, no cumplía en el momento que debía de hacerlo. La palabra de Dios se cumple, los propósitos de Dios se cumplen, y no pasa por nosotros, sino que Dios cumplirá su propósito. Y en último lugar, con respecto a que la palabra es viva, en Mateo 24:35 dice: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Este es el poder que tiene la palabra de Dios. En segundo lugar, la palabra de Dios es eficaz. Hemos leído recién en capítulo 24, versículo 35 de Mateo, que los cielos van a pasar, pero mi palabra no pasará. Cuando Jesús en esta tierra se encuentra con una higuera, la maldice, y esa higuera no volvió a dar frutos. Es más, al otro día esa higuera se secó. Recordamos recién el ejemplo de Lázaro. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 11, versículo 43, y se los voy a leer. Dice: habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro sale. La palabra de Dios es eficaz. ¿Cuántas veces te ha pasado en tu vida y en mi vida que hemos estado en un momento muy difícil de la existencia? Quizás la pérdida de un trabajo, la pérdida de un familiar, las complicaciones en las cosas diarias de nuestra vida. Y llega a nosotros alguien que nos dice: mira, yo leí esta porción de la Biblia y me ayudó. Y cuando vos la lees, es algo como un bálsamo, dice la palabra de Dios, que entra en tu vida y te va corrigiendo, te va sanando, te va aconsejando y te va guiando. ¿Cómo puede ser eso posible? Alguien que escribió algo hace más de 1000 años atrás, hoy día te sirve para vos y me sirve para mí. En el último punto vamos a ver allí unos pasajes de Deuteronomio capítulo 6, capítulo 11, y allí nos declara la palabra de Dios que debemos poner la ley y el consejo de Jehová en los dinteles de la puerta, en las paredes, decírsela a nuestros hijos y que nuestros hijos se la digan a sus hijos. Y uno dice: ¿pero por qué? ¿Sabes por qué?
Cuando vos y yo experimentamos el poder de la palabra, nosotros haríamos lo mismo. Si alguno de ustedes se pregunta hoy día, me parece que este exagera, o me parece que no es para tanto este tema de la palabra de Dios, ¿saben lo que te digo? Es porque no hemos experimentado el verdadero poder de la palabra de Dios. Porque cuando vos lo experimentás, cuando es eficaz en tu vida, cuando ella te guía, cuando ella te corrige, vos decís realmente, esto es una guía, este es consejo directamente de Dios. Por eso el pueblo de Israel era aconsejado a diario a que todos ellos anduvieran en el consejo de Jehová, en la ley de Jehová, para que nada malo les pasara. Romanos capítulo 4 versículo 17 dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Esto es lo que nosotros creemos y esto es lo que nosotros explicamos a los demás. La palabra de Dios puede llamar a lo que no es como si fuera. Y acá entra todo el tema de los milagros. Dios es un Dios sobrenatural. Y les vuelvo a contar la historia de Lázaro. El Señor Jesús estaba 4 días de camino. Él oye que su amigo está enfermo y se demora. Cuando llega, las hermanas de Lázaro le dicen: Padre, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y el Señor le dice algo muy fuerte: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y eso ahondó en mi corazón muy profundamente, porque yo vengo desde niño en la escuela bíblica, en la iglesia, bautizado desde adolescente, participante de muchas actividades, pero muchas veces yo siento que no creo muchas veces en la palabra de Dios, que la palabra me dice que es capaz de hacer lo que no es y de dar vida a lo que está muerto, y sin embargo muchas veces en un problema yo me hundo y pierdo la confianza en Dios, pierdo la confianza en lo que la promesa está escrita y que es para mí. ¿Cuántas veces te ha pasado? Y me pongo en el personaje que le dijo al Señor: yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y muchas veces esa creencia que nosotros tenemos en Dios es muy mera, es muy simple, es muy liviana. Y cuando llegan los vientos fuertes, eso que nosotros pensábamos que teníamos, de repente empezamos a desconfiar, empezamos a pensar que Dios nos ha abandonado. Si la palabra de Dios te dice que Dios va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, que nunca te va a faltar nada, que tienes consuelo, que tienes paz, que tienes tranquilidad, ¿por qué lo dudas? Si su palabra es eficaz. Y la palabra de Dios nos envuelve a cada uno en particular. Dios dio la palabra en muchísimo tiempo, desde que se creó hasta hoy en nuestros días. Pero cada día, cuando vos indagás en la palabra de Dios y yo indago en la palabra de Dios, recibo lo que solo yo necesito, porque es algo individual. Bien, vimos, la palabra de Dios es viva, es eficaz, y en tercer lugar, en estas características de la palabra de Dios, vamos a ver que es cortante, que parte hasta el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a leer en la palabra de Dios en Santiago, capítulo 1, versículos 23 al 25. Dice así la palabra de Dios: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad,
y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La palabra de Dios tiene otra característica, que es vernos o mostrarnos tal cual somos. Muchas veces nosotros, quizás porque no hemos matado a nadie, no hemos robado, no hemos hecho pecados que ante la sociedad son graves, nos consideramos justos delante de la presencia de Dios. Y la palabra de Dios es la única que nos saca la careta, nos saca la ignorancia y nos declara tal cual somos, pecadores. Cada uno de nosotros podemos decir que intentamos llevar una vida mejor, una vida sin pecado, y que nos cuesta, pero solamente la palabra de Dios nos puede dar la gravedad de nuestra situación. Vivimos en iglesias, vivimos en comunidades, vivimos en familias en donde muchas veces la prioridad es lo que aparentás, la prioridad es lo que das a entender a los demás, no importando tu interior, no importando lo que tenés adentro. Simplemente si tenés una buena cara, una buena presencia, vos seguí adelante, que no importa cómo estás por dentro. La palabra de Dios dice absolutamente todo lo contrario. Por eso te digo, y me digo a mí mismo, que la palabra de Dios es como un espejo. Y me encanta la frase del apóstol diciendo: la palabra de Dios es cortante como espada de dos filos, dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Partir el alma y el espíritu. Hermano, la palabra de Dios no te mira por encimita. La palabra de Dios no te observa en una manera rápida. La palabra de Dios es capaz de ponerte al desnudo. Alguna vez puse el ejemplo de santidad con respecto a un motor de auto. Hice la comparación y se la vuelvo a hacer por si alguno no la recuerda o no la sabe. Cuando nosotros llevamos el motor, el auto a revisar a un mecánico, el mecánico de afuera te va a decir: mira, puede ser tal o cual problema. Y da un diagnóstico general. Para un diagnóstico específico, el mecánico tiene que sacar el motor y desarmar pieza por pieza, ponerla toda en una mesa y allí decirte: mira, el verdadero problema lo tenés en este punto del motor, en este repuesto, en este y en aquel otro. Eso es una revisión específica. ¿Por qué? Porque todo está al descubierto. Y la significación de santidad que a mí me gusta, aparte o aumentando la de apartado para el servicio, es aquella que dice que tener todas nuestras áreas de la vida en una mesa y ser Dios el que examinándolas te dé la aprobación. Para mí eso es santidad. Cuando vos tenés toda tu vida y es Dios el que escudriña específicamente cada punto y cada área de tu vida. Es allí cuando Dios te dice: estás aprobado. Por encimita es el ojo de los que nos rodean. Por encimita sos una buena persona, aparentás piedad, tenés una santidad muy grande. Pero el ojo exhaustivo de Dios es el que te va a decir: en realidad no estás tan santo como pareces. Y nuestra apariencia, dice Jesús Adrián Romero, de piedad se va allí, cuando nosotros somos contemplados por el ojo de Dios. ¿Y sabes cuál es el ojo de Dios? Es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios te dice: no hay quien haga lo bueno, no hay ni uno. Te dice en Romanos capítulo 7, queremos hacer el bien, pero no lo hacemos porque hay algo que nos lleva al mal. Entonces la palabra de Dios te diagnostica que soy una persona mala y que constantemente estoy en continuo pecado. No soy tan bueno como aparento. Trato de poner mi mejor esfuerzo,
trato de ser mejor, pero en mi vida hay cosas que Dios solamente sabe. ¿Sabes qué? Esto es que se te parte el alma y el espíritu. Dice el salmista, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de maldad. Y si el salmista dijera, Señor, me voy a examinar y ya te doy el listado de los pecados, muchos quedarían ocultos. Por eso él dice con la humildad, es mejor, Señor, examíname vos. ¿Por qué? Porque es el único que te puede declarar tal cual eres. Ahora, en segundo lugar, en primero hemos visto las características de la palabra de Dios. Es viva, es eficaz, parte hasta el alma, el espíritu, discierne los pensamientos del corazón. Ahora, ¿qué vas a hacer con la palabra de Dios? En segundo lugar, ¿cuál va a ser tu postura delante de la palabra de Dios? Vos podés tener algunas reacciones, podés decir, yo déjame con los devocionales, déjame con la lectura diaria que me da la buena semilla, la meditación diaria, y déjame con eso que conmigo ya está bien. Podés tener esa actitud, o podés tener la otra actitud que es agradable a Dios también, de decir, quiero profundizar en la palabra de Dios. Quiero que la palabra de Dios me corte, que me parta y que me diga realmente quién soy y qué soy. ¿Querés que la palabra de Dios te amolde? ¿Querés que la palabra de Dios te guíe? ¿Querés que la palabra de Dios declare si hay algún pecado oculto en tu vida? ¿Querés que la palabra de Dios haga este efecto de viveza, este efecto de eficacia, este efecto de discernir todo lo que tenés en tu vida? Todo esto necesita un sacrificio. ¿Y cuál es el sacrificio? Decir al Señor, todo lo que encuentres, ayúdame a cambiarlo. Hay cosas que no queremos cambiar, porque nos vienen bien, pero lo que dice la palabra de Dios es que todo lo malo es abominación a los ojos de Dios. Ahora, si vos te querés enfrentar con la palabra de Dios, si yo me quiero enfrentar con la palabra de Dios, tengo que tomar este compromiso y este sacrificio de decir al Señor, Señor, todo lo que encuentres lo voy a cambiar. Todo lo que encuentres malo en mi vida lo quiero cambiar. Pero comprometerte a eso. En Deuteronomio capítulo 11, versículos 22 al 28, la palabra de Dios nos da como un ultimátum. Lo bueno y lo malo. Tienes delante de ti el bien y el mal, la bendición y la maldición. Escoge pues, y dice la palabra de Dios, escoge el bien para que vivas. Y muchos de nosotros en todo momento somos confrontados a tomar una decisión acerca de lo bueno y de lo malo. ¿Sabes qué es bueno? Que tú estudies la palabra de Dios, que hagas devocionales, pero que aparte de eso tú escudriñes la palabra de Dios, que desmenuces la palabra, que la destroces palabra por palabra, que la estudies, que agarres un tema y lo profundices. Eso es para ti el bien, porque es la palabra de Dios la que te va a ayudar en este camino, la que te va a permitir poder ser mejor para tu Dios, para tu familia, para tu entorno, para tu iglesia, para nuestra iglesia. Que Dios pueda bendecir tu vida. Léete también Deuteronomio 6, Deuteronomio 11, porque son palabras muy bellas que Jehová le aconseja al pueblo de Israel a que ate la palabra de Dios en todos los puertos, partes de tu vida. Pone un versículo bíblico en la heladera para que tengas providencia. Pone un versículo en la alacena. Pone un versículo en la entrada para proteger tu casa. Pone un versículo en la habitación de tus hijos, si lo tienes, de tus nietos. Llená con la palabra de Dios todo tu hogar, tu vehículo, tus pertenencias, en tu trabajo, todo. Inundalo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es viva, porque es eficaz y porque puede convertir al alma y puede darle vida eterna a aquellos que no lo tienen. Que Dios te bendiga y nos vemos la clase que viene.